¿Puedo grabar? Ya. Grupos funcionales. Entonces yo le estaba preguntando si alguien se acordaba de estos grupos funcionales y Tiara me dijo algo del carboxilo. Excelente. ¿Ya? Tiene que ver con el carboxilo. ¿Sí? Vamos a ver. Antes de los grupos funcionales, les puse estas dos moléculas que quiero que le pongamos el nombre. Esto ustedes ya lo vieron hace 3 semanas, ojalá tengan un poco de recuerdo de lo que vieron. No lo vieron conmigo, lo vieron con la otra profe. Entonces, vamos a ponerle nombre a una molécula, a estas moléculas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué es lo que primero se hace cuando vemos esta molécula? Vamos a partir con esto, por si acaso. Ya, pero ¿dónde contar? Primero, lo primero es identificar la cadena más larga, ¿ya? La que tenga más carbono. Entonces, primero, vamos a ir contando. Por ejemplo, si tengo aquí, parto acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esa sí o sí es parte de la cadena más larga, ¿ya? Porque la única rama de por acá tiene menos carbonos, entonces sí o sí parte acá. 1, 2, 3, 4, 5. O no parte, pero es parte de la cadena principal, ¿ya? 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos 9 carbonos, ¿sí? Si yo puedo partir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es la misma, entonces entre esta y esta es lo mismo, ¿ya? Vamos a ver si una tiene más. Si cuento aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es más chica, no funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también es más chica que 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Ninguna les gana el 9. Entonces, vamos a elegir. Es o esta, ¿sí? O esta. Tenemos que elegir cuál de las dos. Entonces, primero hay que elegir las que tengan mayor cantidad de radicales. Radicales son las patitas estas que como le sobran a la cadena principal, ¿ya? Son ramificaciones. Entonces, si yo pongo esta en mi cadena principal, tengo 1, 2, 3, 4. Y si yo tengo esta, tengo 1, 2, 3, 4. Ya, es exactamente lo mismo. Entonces ahí podemos decidir cualquiera de las dos usar, ¿ya? Me voy a ir por esta yo. Entonces, esta va a ser mi cadena principal, ¿sí? Ahora tengo que enumerar, como dijo Tiene, ¿ya? Enumeramos con tal que las ramificaciones, que son estas patitas, tengan el número más bajo posible, ¿ya? Entonces, si contamos, podemos partir. Tenemos dos sentidos para contar. Que parta aquí o que parta acá, ¿ya? Vamos a ver las dos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Estamos contando los carbonos. Acuérdense que los carbonos son las puntitas, ¿ya? 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, espérame. Si no, me va a confundir. 7, 8, 9. ¿Ya? Esa es una opción. Y la otra es hacerlo al otro sentido. Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me salté uno. Sí, al inicio. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque supe que me salté uno porque tiene que ser la misma cantidad, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cuál de estos suman menos, y esa va a ser nuestra cadena, la numeración de la cadena principal, ¿ya? Entonces, si estamos aquí, con el negro tenemos esta ramificación está en el número 2, vamos a sumarle esta que está en el número 3,
esta está en el número 4, y esta está en el número 5, ¿sí? En total tenemos 14. Y con el azul tendríamos esta, está en el 5, luego esta está en el 6, esta está en el 7, y esta está en el 8. Entonces, si lo sumamos, serían 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿sí? Entonces, claramente, la que tiene menor es la negra, entonces la negra va a ser nuestro, cómo vamos a poner orden, vamos a ordenar nuestra cadena principal, ¿ya? Entonces, finalmente, esto, voy a borrar esto, nos queda una cosa así. ¿Sí? Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Eso es. Ahora, no está todo listo. Son 9. ¿Cuál era el prefijo que usábamos para 9? Era non. ¿Sí? Aquí hay doble o triple enlaces. No. No, ¿verdad? Entonces, es un alcano, y los alcanos terminaban tano, ¿ya? No nano. Eso va a ser como se va a llamar nuestra cadena principal, ¿sí? Pero ahora faltan las ramificaciones. Entonces, vamos a ver, todas estas son ramificaciones. Vamos a ver cómo se llaman cada una. La primera se llama, ¿cuánto hay? Hay uno. Entonces, met, il. Il porque es ramificación, met porque es un carbono, ¿ya? La ramificación solamente tiene un carbono. Esta igual, solamente tiene uno, entonces, met, il. Metil, ¿sí? Esta tiene 2 carbonos, entonces, etil, etil, ¿sí? Y esta tiene 1, 2, 3 carbonos, es propil, propil, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ahora tenemos que ordenarlo para escribir el nombre completo, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cómo ordenábamos? Teníamos que ver por orden alfabético, ¿sí? Si vemos esta parte con M, esta también parte con M, son las dos iguales, de hecho la vamos a acoplar, etil y propil. El que tiene como el más cercano, el que tiene el orden alfabético, el primero, ¿ya? Entonces el que se pone último, luego vienen las M's y luego vienen las P, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a poner, entonces primero viene el propil, ¿sí? Porque tiene el orden alfabético más alejado. Luego viene el metil, luego el etil, y luego, por último, siempre la cadena principal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ahora tenemos que poner en qué carbono se encuentra cada ramificación, ¿sí? El propil, ¿en qué carbono se encuentra? En el 5. En el 5, perfecto. Entonces, ponemos un 5, un guión, siempre entre el número y la letra se pone un guión, ¿ya? Se encuentra el propil. Luego, ¿en qué posición se encuentra el metil? 2,3, ¿o no? Perfecto. 2,3. ¿Por qué 2,3? Porque está un metil, acuérdense que tenemos dos metiles, entonces uno está en el 2 y el otro está en el 3, ¿sí? Entonces 2,3. ¿Ya? ¿Y le ponemos al tiro metil? No, tenemos que poner dimetil. ¿Por qué el di? Porque son dos. Entonces si ponemos solamente metil, vamos a estar pensando que es solamente un radical, pero aquí tenemos dos metiles, son dos radicales, ¿ya? Por eso el di. Y luego, ¿en qué posición está el etil? 4.
4, muy bien. Etil, nonano, ¿ya? Ahí está. Entonces, ese es el nombre para esta molécula, ¿ya? No falta nada. ¿Dudas? ¿Se acuerda que lo vieron esto? Algo, profe. Algo, ya hay que ejercitar, ¿ya? Ahí están, ahí ya está la guía subida en la página, así que pueden empezar a hacer ejercicio. Yo le estoy terminando de hacer el cuadernillo de ejercicio, ¿ya? Ya. Esta es una parte. Ahora vamos a ir por esta otra, ¿ya? Vamos a ver, ¿cuál es la cadena principal? La cadena principal, esta es más fácil de ver, tiene que tener los enlaces dobles, ¿sí? Entonces, sí o sí va a ser esta. ¿No? Esta, ¿ok? Ahora vamos a contar. Ahora, los enlaces dobles tienen que tener la numeración más baja, ¿sí? Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por el otro puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, si contamos con el negro, tenemos el primero está en el 5 y el otro está en el 3. Entonces, 8. ¿Sí? Y el otro está en el 2 y este está en el 4. Entonces, ¿cuál con nos queda? Este es 6. Entonces, ¿con cuál numeración nos quedamos? ¿Con el azul o con el negro? Con el negro. ¿Con el negro? ¿Cuál es la que tiene más baja? Con el negro. Fíjense, el negro tiene 8 y el azul tiene 6. La más baja es el azul, entonces nos quedamos con el azul, ¿ya? ¿Entendieron por qué? Porque es la más baja, ¿sí? Siempre estamos buscando la numeración más bajita. Entonces nos quedamos con el azul. Vamos a volver a escribir esto. Con el azul, ¿ya? Ahora lo voy a escribir negro, pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces vamos. ¿Cómo se llama esta? Ya, antes, los radicales. Aquí solamente hay un radical. ¿Cómo se llama ese radical? ¿Se acuerdan? Dimetil. Dimetil. Acuérdate que el dimetil tienes una parte bien y una parte mal. El di hace referencia a que son dos. Aquí hay solo uno. Entonces se llama solamente metil, ¿ya? Solo metil. Metil. ¿Claro? Solo metil, ¿ya? Entonces, como hay solamente un radical, es al tiro 4-metil. Ya. ¿Y cómo llamamos la cadena? Tenemos que nombrar los dobles enlaces. Entonces, ¿en qué carbono se encuentran los dobles enlaces? En este carbono hay un doble enlace, si se fijan acá, y en este otro también hay doble enlace, ¿sí? Entonces en el 2,4. En el 2,4 hay hay enlaces dobles, ¿sí? Ya, ¿cuántos carbonos tiene esta? Tiene 6, que es X. Déjenme ver una cosita. Esto es... Ya, espérenme. Espérenme un cachito. Ya. Perdón. 1.
Espérenme. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cuál va a ser el prefijo si tiene 6? Es hexa, ex, ¿sí? Di-eno. Ya, ¿por qué? Ex porque tiene 6 carbonos, ¿sí? La cadena principal. Di es de 2. ¿2 qué? 2 esto. ¿Y qué es esto? Son alquenos, ¿ya? Es un alqueno. ¿Por qué es un alqueno? Porque tiene doble enlace, ¿verdad? Los alcanos son enlaces simples, alquenos, una molécula con doble enlace, y alquinos con triple enlace. ¿Ok? Entonces así se llama esta molécula. ¿Claro? Sí, profe. Ya. Déjenme ver. Después creo que hay... Ya. Vamos entonces ahora a grupos funcionales, ¿sí? Los grupos orgánicos tienen funciones, ¿sí? Nosotros ahora solamente hemos visto moléculas que tienen carbonos o hidrógenos, ¿sí? Pero hay una cantidad de moléculas que se pueden empezar a unir. Podemos meterle oxígeno, podemos meterle nitrógeno, boro, flúor, millones cloro, ¿ya? Millones de otros átomos, ¿sí? Y cuando mezclamos estos otros átomos, vamos a crear grupos de átomos que tienen tienen átomos distintos al carbono e hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un oxígeno, aquí hay otro oxígeno, ¿sí? Aquí hay otro oxígeno, ¿ya? Entonces son grupos distintos. Y si nos fijamos, estos, por ejemplo, con están unidos de formas distintas, están enlazados de formas distintas a la molécula, ¿ya? Entonces empezamos a presentar distintas funciones, ¿sí? Esta función no se va, esta parte de la molécula no va a funcionar de la misma parte que esta, ¿ya? Porque están unidas, tiene distintas polaridades, ¿ya? Entonces, eso nos va a llevar a distintas propiedades químicas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver estos grupos funcionales, que son muy importantes para después entender cómo funcionan cada molécula, ¿ya? Cómo funcionan las moléculas que vemos y utilizamos día a día, ¿sí? Entonces vamos a ver los grupos funcionales, ¿sí? Primero el nitrocompuesto. El nitrocompuesto es un tipo de compuesto que tiene el grupo nitro, ¿sí? NO2, que está unido directamente al carbono, ¿ya? Entonces, importante, ¿sí? En general se antepone cómo nos vamos a llamar a estos nitrilos. Se pone la palabra nitro y termina con la cadena normal, ¿sí? Por ejemplo, si esta cadena solamente tiene un carbono, entonces es el metano, ¿sí? Porque no puede ser alqueno, alquino, solo es metano. Y tiene aquí el grupo nitro. Entonces se llama nitrometano, ¿sí? Por otro lado, tenemos esta cadena principal, que es un ciclo, es el ciclo benceno, es el benceno, ¿sí? Entonces se llama benceno, y aquí tiene el compuesto nitro, entonces se llama nitrobenceno, ¿sí? Siempre se antepone la palabra nitro. Luego aquí va a ser un poco más complicado, ¿sí? Si no nos fijamos, lo voy a acercar, espérenme un poquito. Voy a borrar ya. Primero hay que identificar la cadena principal. La cadena principal no puede tener un nitrógeno, entonces solo carbonos. Voy a poner que es esta, ¿sí?
Esta va a ser mi cadena principal. Tiene 4. La otra opción iba a ser esta, ¿ya? Es exactamente lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Luego tenemos que nombrarlo. Entonces tenemos, puede ser 1, 2, 3, 4, o al revés, 1, 2, 3, 4, ¿ya? El grupo nitrilo, tiene que estar en el radical más, en el carbono más chico, es decir, en el 2. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con la verde, ¿sí? Entonces, la cadena principal es esta, ¿sí? Y se llama 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces vamos, este es nitro, y esto es un metil, ¿sí? Met 1 y del radical, ¿ya? Entonces se va a llamar 3 metil 2 nitro, ¿qué cosa? Son 4, entonces es butano, ¿ya? Así se llama. Vamos a ver si lo tenemos. Ya. Aquí me confundí, perdón. El radical tiene que estar en este radical. Tiene que ser el más chico, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese tiene un orden alfabético. Esto lo vamos a considerar solamente como radical también. Y este tiene nombre alfabético. Si ordenamos el orden alfabético, la M va antes que la N, ¿ya? Entonces, vamos a ver, es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, esto en vez de aquí es 2 metil 3 nitrobutano, ¿ya? Profe, ¿Dudas? entonces el nitro tiene que ser el más grande. ¿Cómo? El nitro tiene que ser el más grande, el número. No de- necesariamente va a ser el más grande, pero el que tiene el orden alfabético más alto tiene que ser el que tenga el más chiquitito. No sé si me entiendes. Por ejemplo, si aquí hubiera un propil, es decir, le hubiera puesto 2 carbonos más, esto ya no se llamaría metil, se llamaría propil, y aquí la N va a estar antes que la P. ¿Ya? Bueno, aquí me cambio igual la cadena principal, ¿ya? Pero imaginemos, agregamos más cosas para que no sea, ¿ya? Entonces, vamos a llamar primero la N, entonces esta va a tener el número más chico y después el propil va a tener el número siguiente. ¿Entendiste? ¿O no? Profe, entonces tendría que ir por orden alfabético. Sí, por orden alfabético. Profe, entonces cuando en orden, siempre tiene que ser en orden alfabético, ¿o no? No siempre, pero en este caso sí, ¿ya? Después vamos a ver las excepciones, por qué no siempre. Porque después hay otros grupos funcionales, pero sí. ¿Ya? Estos son los nitrocompuestos. El nitrocompuesto entonces tiene el nitrógeno, por eso tiene nitro, y 2 átomos de oxígeno, que está enlazado a la cadena principal. ¿Ok? Oye, yo voy a borrar este porque... Ya. Vamos a la otra. Ya. Ahora tenemos, aquí ya vimos el nitrocompuesto que le agregamos una N, el nitrógeno, con 2 átomos de oxígeno. Ahora vamos a ver los compuestos halogenados. ¿Por qué se llaman halogenados? Si se acuerdan de tabla periódica, hay un grupo
en la tabla periódica que se llaman los halógenos, ¿sí? Que si vemos la tabla periódica, aquí están, no sé, los grupos, los gases ideales, ¿ya? Y son los que están al lado. Los que están al lado son los halógenos, ¿ya? Entonces los compuestos halogenados son compuestos que tienen halógenos. ¿Y cuáles son los halógenos? Son los que están en esta parte de la tabla. En la columna 7A, ¿ya? Los que están en el grupo 7A son los halógenos, ¿sí? Entonces, los compuestos halogenados van a tener la forma general R, K. ¿Qué quiere decir R? Que aquí va a estar como la cadena principal, y por alguna parte va a estar unido un X. ¿Y qué va a ser el X? Puede ser el flúor, el carbono, el boro, el yodo, son los más comunes, que son todos los que pertenecen al grupo de los halógenos, ¿sí? Entonces se les puede considerar como derivados de los hidrocarburos por sustitución de un átomo de hidrógeno. Entonces, lo que podemos pensar es como si tuviéramos un carbono, el carbono está unido a dos carbonos, entonces le faltaría, te quedaría dos hidrógenos, ¿sí? ¿Y qué va a hacer este halógeno? Va a sacar un hidrógeno y se va a poner él, ¿ya? Eso es lo que vamos a pensar. Que sale un carbón, un hidrógeno, y se mete un halógeno, ¿ya? Entonces, el grupo funcional lo constituye la unión simple entre carbono y halógeno, lo que le estaba diciendo, ¿sí? Va a tener el carbono y al lado del halógeno, que son todos los que están en este grupo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a nombrar? Estos grupos no tienen prioridad frente a nada, ¿ya? Entonces son como sustituyentes, ¿ya? Entonces, se nombra primero su posición, donde se encuentra ese halógeno, y acompañado del nombre del halógeno. Por ejemplo, puede ser 1 flúor y la cadena principal, ¿ya? O 3 flúor tanto, o 4 cloro tanto, ¿ya? Entonces, eso. Vamos a ver aquí los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esta cadena, ¿sí? Y esta está unida al cloro, ¿ya? Entonces, esta cadena va a ser la principal, son 3, es el propano, ¿sí? ¿Y dónde está unida el cloro? El cloro está acá. Como no hay ningún otro radical, vamos a ponerle el 1 al cloro, ¿ya? Porque no hay ninguno. Entonces va a ser 1, ¿cómo se llama el compuesto halógeno que hay? Cloro, propano, la cadena principal, ¿sí? Luego, vamos acá, tenemos otra cadena principal. Esta tiene 4 carbonos, ¿ya? Entonces puede ser el but. Podemos partir nombrando aquí 1, 2, 3, 4 o 4, 3, 2, ¿sí? Como hay solo el boro, el bromo, esta va a ser la más fácil, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está unido el bromo? En el 2. Entonces se va a llamar 2, bromo, ¿verdad? El nombre del halógeno. Y la cadena principal se llama but, de 4 carbonos. Ano, entonces solamente tienes alcanos. ¿Ok? ¿Dudas con esta? ¿No? Ya. Vamos a la otra. La otra tiene una cadena principal de 5 carbonos, ¿sí? Debe ser pentano. Y aquí hay un flúor y un metil, ¿sí? Entonces, flúor, y metil, ¿ya? Algunas veces le ponen fluoro o fluoruro, pero es flúor, ¿ya? Aquí da lo mismo cómo partamos nombrándolo, siempre va a ser lo mismo. Entonces siempre va a llegar al 3, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces se llama 3 entre un flúor y un metil. ¿Cuál es el que tiene mayor orden alfabético? ¿Cuál va a ser el primero?
El flúor. El flúor. Entonces primero nombro el flúor. Flúor está en la posición 3. Luego está el 3. Acá es el metil y pentano. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Profe, ¿puedes repetir de nuevo? Tenemos el flúor, está el flúor y el metil. Entre la F del flúor y la M del metil, el flúor tiene mayor prioridad por orden alfabético. ¿Ya? Entonces vamos a nombrar primero el flúor. Va a ser 3 flúor, ¿sí? Luego, porque está en la posición 3, el metil también está unido, si se fijan, al carbono 3. Entonces va a ser 3 metil y la cadena principal que es pentano, porque pentano, pent, de 5 carbonos, ano de alcano, ¿ya? Entonces, 3 flúor, 3 metil, pentano. ¿Dudas? No, profe, quedó todo claro. Ya. Y en la última, solamente hay un carbono, entonces va a ser metano, y hay un bromo, entonces va a ser bromo, metano. ¿Ya? Aquí no es necesario poner 1 porque hay solamente un cloro. Entonces, ¿sí? Profe, ¿no se cuentan los hidrógenos? No, los hidrógenos no se cuentan, ¿ya? Nunca, si se fijan acá, no vamos contando los hidrógenos, ¿sí? Los hidrógenos, cuando uno ya hace la fórmula, los hidrógenos lo pueden agregar después como por cuántos enlaces le faltan al carbono, ¿ya? Acuérdense que los carbonos siempre se pueden enlazar solamente 4, ¿ya? 4 veces, 4 enlaces. ¿Dudas con los compuestos halogenados? No, profe. ¿No? Ya. Vamos entonces con esta pregunta. Esta pregunta la hicimos en un ensayo, creo. Entonces, dice, según la nomenclatura oficial de IUPAC, el nombre correcto de la siguiente compuesto orgánico debe ser, ya. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué me dice? ¿Qué hacíamos siempre? Y hacemos, porque vamos a ir así. Identificar la cadena principal. Perfecto. Eso es. Cadena principal. Vamos a identificarla con los doble, triple enlaces, ¿sí? Entonces, sabemos que tiene que estar acá, tiene que estar acá. Entonces, aquí no es la única opción. Y esta, ¿sí? La más larga. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Contamos ¿qué hacemos ahora? Contar. Contar. Tenemos que ponerle números, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle, el verde puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Aquí el alquino, este de 3, está en la posición 1, y el alcano está en la posición 6. 1 más 6, 7. Y la otra, si vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este estaría en la posición 2 y este en la posición 7. Entonces sería 9. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la mejor? La verde. El rojo. La verde, ¿ya? La más baja, Ah. acuérdense, siempre la más baja, ¿ya? Entonces Ah, vamos con la verde. Voy a borrar, dejarlo más clarito. Entonces, la verde, ¿sí? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Ya. Vamos por los radicales. Este y este. Ya. ¿Cómo se llama este de acá?
Bromo. Bromo. Este es lo mismo, entonces también bromo, ¿sí? Porque es un átomo bromo, punto. Es un halógeno. Este, ¿cómo se llama? Este que está acá. Tiene un carbono. Metil. Metil, perfecto. Este, el mismo. Y este último, el mismo también. ¿Sí? Entonces vamos, entre un bromo y un metil, ¿cuál tiene prioridad en orden alfabético? El bromo. El El bromo. bromo. Entonces primero nombramos bromo. ¿Sí? El bromo. ¿En qué posición va el bromo? 4,6. 4,6. ¿Y queda 4,6 bromo o hay que ponerle algo más? El di, porque El son di, dos. muy bien. Excelente. El di, porque hay que nombrar que son dos, ¿sí? Son dos bromos, que están en la posición 4 y 6. Luego, vamos con los metiles. ¿En qué posición están los metiles? El 3, 3,5 ¿sí? y 5. Y 5. Perfecto. Hay uno en el carbono 3, hay otro en el carbono 5 y otro en el carbono 5. ¿Ya? Muy bien. Ahí. 3,5,5. Ya. Metil. ¿Hay que poner algo o está bien? Colocar tri. Tri. Perfecto. El tri porque son 3 metiles, hay que nombrarlos, ¿ya? ¿Y cómo se llama la cadena principal? Aquí está el mayor complejo. Creo. Vamos, ¿cuántos carbonos son? Son 8 carbonos, entonces es oct. ¿Ya? Podemos poner an, ano, eno, alqueno, alquino. ¿Ya? ¿Cuál usamos? El heno y el hino. El eno y el ino. ¿Cuál va primero? El heno. El eno va primero, ¿sí? Entonces, tengo que nombrar, como tengo eno, ino, tengo que nombrar la posición primero del alqueno y después del alquino, ¿ya? Entonces, entre medio de la palabra vamos a poner, ¿en qué carbono está el alqueno? En el 6. En el 6, ¿sí? Porque aquí está el alqueno, son doble enlace. 6, eno, ¿y en qué posición? Luego, bueno, aquí lo hacen de forma distinta, espérenme un poquito. Ponen el 6 adelante del... Da lo mismo, la verdad aquí igual octeno, entonces nos están diciendo que en el 6 de 8 carbonos hay un alqueno, pero también hay un alquino. ¿El alquino en qué posición está? 1. 1. Entonces rompemos como eso, ponemos ino. Es octen... Ya, ahí sí. ¿Por qué no ponemos la O final, esta de acá? Porque esta todavía no termina la cadena principal, ¿ya? Entonces la última va a completar con la O, ¿sí? Entonces va a ser 4,6 dibromo, 3,5,5 trimetil, 6 octen un ino, ¿ya? Y eso es la B. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ya. Vamos entonces ahora sí con los grupos funcionales como duros, ¿ya? Vamos a los alcoholes. Los alcoholes encuentro yo que son lo más fácil. Por eso lo puse primero, ¿ya? Los alcoholes está la cadena principal llena de carbonos de hidrógeno, ¿ya? Y contiene en alguna parte un grupo OH. ¿Qué significa OH? Tiene un alcohol y un hidrógeno, ¿ya? Y
este grupo está unido al carbono, ¿ya? Y ese carbono está parte de la cadena principal, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí está el alcohol, aquí hay otro alcohol, otro alcohol, otro alcohol, ¿ya? Esos son los grupos de alcoholes, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a llamar a estos alcoholes? Vamos a decir, la terminación O de los alcanos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, tenemos octano, esa O se va y vamos a ponerlo como octanol, por ejemplo, ¿ya? Ahí que hay 8 carbonos y uno está unido a un alcohol, ¿ya? Entonces, cuando el grupo es OH, ¿ya? Eso primero. Después vamos a ver que pueden ser sustituyentes y se va a llamar hidroxi, ¿sí? Entonces ahí después lo vamos a ver más en profundidad. Entonces, vamos con estos ejemplos que están acá. Déjenme ver una cosa. Ya. Entonces, la primera molécula. ¿Cuántos carbonos tiene? Ayúdame. 5. Tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 4 nomás, ¿ya? Este es solamente el enlace y está unido a este oxígeno, ¿sí? Entonces, la verdad, no hay un carbono ahí, ¿ya? Por si acaso. Entonces son 4. ¿Claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿en qué posición? Aquí está el alcohol, ¿sí? Entonces, se va a llamar butanol, ¿sí? ¿Por qué? But tiene 4, an, hay puros alcanos, ol del alcohol. Ya, pero ¿en qué posición está el alcohol? Hay que nombrar la posición. Entonces siempre vamos a tratar que el alcohol quede en la posición. Si es el único que está, que quede en la posición más baja. ¿Sí? Entonces vamos a partir 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, 1, butanol. ¿Sí? Ya. ¿Puedo yo no poner el 1, omitirlo? Y está bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, si el alcohol está unido al segundo, es obligatorio poner el 2, ¿ya? Con el 1 se puede omitir. Con el 2, con el 3, con el 4 no se puede. Pero bueno, con el 2 o 3 se tiene que poner la posición sí o sí, ¿ya? Entonces esta molécula se llama 1-butanol. ¿Dudas? No. ¿No? Ya, vamos con esta. ¿Cuántos carbonos tiene? Cadena principal primero. Esta 4. es la cadena. ¿Cuántos tiene? 4. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien cómo los llamé? ¿Cómo los nombré? ¿Los numeré? Sí. Sí, ¿verdad? Ya, entonces, también es un butanol. ¿Pero en qué posición está el alcohol? ¿Ese alcohol? ¿En qué posición está? En el 2. En el 2. Entonces vamos a poner 2-butanol. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 carbonos y en el segundo va a tener un grupo OH. ¿Sí? ¿Dudas? Ya. Ahora vamos a ver esta molécula. Puede ser. Vamos a ir contando cuál es la cadena principal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pero nosotros queremos, esta es la cadena más larga, ¿verdad? Pero como aquí hay un grupo funcional, queremos que este grupo funcional esté unido a la cadena principal. Entonces, sí o sí, puede ser, tiene que ser esta o esta, ¿ya? No puede ser esta de abajo, aunque sea más larga. Lo principal ahora es el grupo funcional, ¿ya? Entonces,
Vamos, si lo ponemos de cualquier forma, así, es como simétrica. Entonces, si lo ponemos así, o lo ponemos así, da lo mismo, ¿ya? Vamos a llamarlo. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. ¿Está bien como lo numeré? Esa es mi cadena principal. No, No, ¿verdad? Porque este está en el grupo más alto. No, no me sirve. Incluso el radical está en el grupo más alto. Entonces tiene que ser al revés. ¿Sí? Entonces vamos otra vez. Esta es mi cadena principal. Entonces tiene que partir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces un octanol. ¿Por qué es un octanol? Porque tiene un alcohol. ¿En qué posición tiene el alcohol? En el 3. 3. 3 octanol. Ya. ¿Estamos listos ahí? ¿Estamos listos? falta el, Esta patita, este radical. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese radical? Primero, más fácil. ¿Cuántos carbonos tiene ese radical? 4, 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál era ¿cómo llamábamos a los carbonos que tenían 4? A las cadenas que tenían 4. Butanol. butil, But, ¿ya? Solo but. Después vamos a poner si es un alcano, es butanol, si es un alqueno, buteno, si es un alquino, butil, ¿ya? Y si es un radical, un butil. Si es un alquino, butino, ¿ya? Si es un radical, butil. Este es un radical, entonces se termina con la palabra il. ¿Sí? But de los 4, il del radical. ¿Ya? Ramificación. Entonces, ¿en qué posición? Entonces, voy a bajar esto. Ya no hay más radicales, entonces, ¿en qué posición está ese radical? En la 4, ¿verdad? Está unida a este carbono. Este carbono, el butil, está unido a ese. Entonces, 4, butil, 3, octanol. ¿Dudas? Y estamos. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya. Este no lo voy a hacer porque quiero que ustedes lo hagan, ¿ya? Después lo pueden hacer. Ahí después en la próxima clase, hoy les subo un anuncio con cómo se llaman cada compuesto, ¿ya? Lo dejamos así, ya. Entonces, ya. Dice, cuando hay más de un grupo hidroxilo, cuando hay más alcoholes, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, penta, como todos los que nombramos, lo que sabíamos antes, ¿sí? Antes de la terminación ol. Entonces puede ser cíclico, contener doble o triple enlace, da lo mismo. También puede, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, la cadena principal es esta. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, ¿en qué carbono está unido los alcoholes? Hay 2 alcoholes. 2,4, ¿verdad? ¿Cuántos son? San, porque no tiene doble o triple enlace. Diol, ¿sí? Entonces, de 6 carbonos, de alcanos, de 2, ¿qué cosa? Ol, alcoholes. ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos con
la cadena principal, es el ciclo, todo este ciclo, ¿sí? Porque si se fijan, este carbono, o sea, el alcohol está unido al carbono que pertenece al ciclo, ¿ya? Entonces ese es el carbono principal. Y se llama entonces, si ponemos nombre, va a ser 1, 2, 3, número, 4, 5, 6, ¿ya? Ahí está la numeración más baja. Entonces, se va a llamar, este es el metil, entonces va a ser 2, metil, ciclo, hexanol, ¿sí? Hexanol, ¿por qué? Porque tiene un alcohol. No, le puedo poner acá, espérenme, el 1, si quiere, ¿sí? O también puede ser, puede estar aquí, ¿ya? Es lo mismo, ¿sí? Pero también puedo omitir el 1, porque como está en la posición 1, da lo mismo, ¿sí? Lo más normal es ponerlo, en todo caso, aquí. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. El último. Cadena principal, este. ¿Cómo vamos a enumerar? Vamos a enumerar con que el alcohol, entre un alcano, un alqueno y un alcohol, les voy a poner abajo, hay una tablita de prioridades. Si nos vamos a la tabla de prioridades, bien abajo está, porque son hartos grupos orgánicos. Tenemos acá, aquí están los alquenos, y acá arriba están los alcoholes. Y esto está de mayor prioridad a menor prioridad. Entonces, la prioridad mayor son los alcoholes, ¿sí? Entonces vamos a poner el número más bajo al alcohol. Ay. Al alcohol, ¿ya? Entonces se va a llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Ya. Entonces, se va a llamar 3. No, aquí lo vamos a llamar de otra forma. Vamos a llamar. ¿Dónde está entonces el alqueno? Tiene que ir primero, ¿sí? Porque tiene menor prioridad. Son 6, entonces hexen, ¿por qué hexen? Por el alqueno, ¿sí? ¿En qué posición está el alqueno? 4. 4, perfecto. 4, hexen. Después me falta el alcohol. ¿En qué posición está el alcohol? 3. 3, ol. Entonces se va a llamar esta molécula 4, hexen, 3, ol. ¿Sí? Otra forma de llamarlo puede ser X, 4, en 3, ol. ¿Sí? Aquí, ¿qué hacemos? Ponemos X de 6 carbono, 4, al tiro ponemos el alqueno, 3 y el ol. ¿Ya? Es más común, está en la prueba, por si acaso. ¿Sí? Pero igual se lo enseño por si las moscas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos a hacer esta pregunta. Dice, de acuerdo con la nomenclatura oficial de compuestos orgánicos, la siguiente molécula se denomina, ya. Primero, identificamos, a mí me complica que hayan tantos enlaces, como que veo y voy a hacerlo de forma esquelética, ¿ya? Entonces voy a hacer 1, 2, este tiene doble enlace, este es una acá, este es una acá, este es una acá, en este hay un, y aquí hay un OH. ¿Sí? Esa es mi molécula. Los hidrógenos me los omito, porque mucha información. ¿Sí?
Ya, ¿cuál va a ser mi cadena principal? Esta va a ser mi cadena principal. Creo que es la misma molécula de arriba, ¿no? No, no es la misma. Muy parecida, pero no es la misma. Ya. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Los numeré bien? Sí, porque dejé el alcohol en la posición más baja. ¿Ya? Entonces, esta ramificación, ¿cómo se llama? Metil. Metil, perfecto. ¿Sí? Metil. En el 4 hay un hexano, entonces 3 metil. ¿Sí? Vamos acá. ¿Cuántos? ¿Cuál tiene prioridad? ¿El alqueno, este acá, o el alcohol? Alqueno. No, el alcohol tiene prioridad. ¿Ya? Acuérdense, en la Por tabla eso que yo les digo, el alcohol. ya, bien. El alcohol, ¿sí? Entonces el alcohol va a ir último. Entonces vamos a nombrar primero el alqueno. ¿En qué posición está el alqueno? 4, ¿sí? Tabla por carbono 4, aquí está el doble enlace. Entonces, 4 ex de 6 en del alqueno. ¿En qué posición está el alcohol? 2. 2 ol del alcohol. ¿Sí? Entonces, la C. ¿Dudas? ¿No? Ya. Déjeme ver. Ya, voy a nombrar el éter, ¿ya? Pero no vamos a ver los ejemplos, ¿sí? O vemos uno, no sé. Ya. El éter. O éteres. ¿Ya? Ojo que hay otro grupo funcional que se llama éster. Entonces, ojo, este es de la S entre medio, es éter. ¿Ya? El éter corresponde a cadenas heterogéneas que presentan un átomo de carbono entre dos átomos de un átomo de oxígeno entre dos átomos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una cadena así, pero que en la mitad hay un oxígeno y después sigue la cadena, ¿sí? Esto es un éter, ¿ya? Este grupo funcional. Aquí. Ese, donde hay un oxígeno al medio, ¿ya? ¿Cómo se llama? Nomenclatura tradicional va a centrarse en el oxígeno, que se nombra los primeros los radicales, ¿sí? Entonces vamos a poner, este va a ser el oxígeno, aquí va a haber un radical, aquí va a haber otro radical, ¿sí? Como son radicales, vamos a poner la terminación en il, y se termina con la palabra éter, ¿ya? Es decir, ¿cómo podemos llamarlo? Este metil, este radical es etil, ¿sí? Et de 2 carbonos, il del radical, y este es un metil. ¿Cuál es la prioridad entre estos carbonos? O sea, entre estos éteres, perdón. Es primero ¿El etil? el etil y después el metil. Perfecto, por orden alfabético. ¿Sí? Entonces, primero nombro este, va a ser etil, metil, éter. ¿Sí? Y ese va a ser el nombre de este. Etil, metil, éter. ¿No? Es más o menos fácil, pero después se viene más complicado. ¿Ya? Hay otro caso que ambos radicales pueden ser iguales, por ejemplo, este segundo, ¿sí? Son iguales. Por ejemplo, aquí tengo un etil y aquí tengo otro etil, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues puedo utilizar otra forma de llamarlo. Igual podemos llamarlo de esta forma, podemos decir etil, etil, éter, pero en este caso podemos llamarlo como éter, o sea, éter, sí, porque aquí hay un grupo éter, estos puntitos que son, ¿cómo se llaman? Etílico, ¿ya? Indicando la cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena. Entonces, ¿cómo podemos llamar? Este es un éter,
Éter no, el éter es el éter. Este es un etil. Este es otro etil, ¿sí? Porque tiene 2 carbonos. Entonces podemos llamarlo éter etílico, ¿sí? O etil, o dietil, lo puedo llamar di de 2, etil, éter, ¿sí? Hay hartas formas de ir escribiendo estos. No hay una forma exacta correcta, ya, por si acaso. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama este radical? Se llama Metil. metil, perfecto. Trimetil. No trimetil, porque son 3 carbonos, ¿No? los 3 carbonos se llaman pro. Esa tablita que se lo mostraron en la clase que hizo Propil. la propil, perfecto. Tienen que aprendérsela así, clarita, ¿ya? Propil. Entonces, prioridad entre la M y la P, va la M primero. Va a ser metil, propil, éter. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, lo vamos a dejar hasta aquí, después vamos a ver cómo lo podemos llamar como sustituyente, ¿sí? Así que eso, voy a dejar de grabar.